De acuerdo a este escenario, tratamos, ¿no?, como ciudadanos, cada uno desde su ámbito, de armar el tablero de ajedrez. Y muchas veces nos cuesta. Alcira Argumedo, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. ¿Por qué nos cuesta? Mira, yo creo que nos cuesta por dos razones básicas. Primero, porque hay un mundo en acelerada transformación que no está en debate. No está en debate lo que estaba sucediendo a nivel internacional, que es un cambio de época histórica. ¿Qué te puedo decir? Se acabó el ciclo de la edad contemporánea, ese que empezó con la Revolución Francesa y los impactos de la Revolución Industrial. Se acabó un ciclo, así como estaba la edad antigua, feudal, moderna, contemporánea. Ahora es otra edad de la historia. ¿Por qué? Porque tenés grandes cambios a nivel internacional. Están cayendo los dos polos de poder del occidente central que durante 5 siglos dominaron el mundo. Europa con sus sucesivos imperios, Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Emergen nuevas potencias que tienen alcance continental como India y China, que hasta hace 60 años eran colonias de estos sectores. Esto por un lado. ¿Qué papel tiene Argentina y América Latina en ese espacio? ¿Podemos, como un país aislado, competir con China, 40 millones frente a 1.300? ¿Cuáles son las formas de integración? Segundo punto que está impactando y se conjuga, una revolución científico-tecnológica que ha cambiado drásticamente los sistemas productivos, de administración, de comunicaciones, etc. Es lo que va de la máquina de escribir mecánica a las redes internet. Y esto que plantea un salto cualitativo en la producción de tecnologías, también plantea problemas de carácter civilizatorio, porque acá se necesita 75% menos de tiempo de trabajo humano para cubrir las alternativas de productividad y eficiencia. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Hoy, la filial Ford de Argentina, gracias a los robots y al instrumental informatizado, produce con 2.500 trabajadores lo que producía en los años 70 con 12.000 trabajadores. Salto importante ahora. O sea, 10.000 menos. ¿Qué hacemos con los 10.000? Claro. Esto está afectando duramente a la juventud. Hoy, los trabajadores jóvenes de la Argentina, de 18 a 29 años, en un 75%, y estos son datos del ANSES, están desocupados, terciarizados o en negro. O son los ni estudian ni trabajan. Esto es una catástrofe en 10, 20 años. Tenemos que buscar respuestas a esto. Tercer gran problema sobre el que no se toma. La crisis del ecosistema del planeta Tierra. Acá estamos en una situación de calentamiento global, de contaminación de fuentes de aguas, etcétera, que se toman como fenómenos aislados. Tenés 170 tornados en una noche en Estados Unidos que le barrió varias ciudades. Eso no es una casualidad permanente. Y mientras tanto tenés acá una irracional explotación de minería a cielo abierto que te está afectando los glaciares y las fuentes de agua, contaminando el aire. Todos estos temas tienen que ser la agenda principal del debate sobre el futuro de la Argentina. ¿Y qué se está discutiendo? A ver si hago la cosa y entonces tengo más votitos acá, etcétera. Verdaderamente el debate, lo que nosotros decimos, está por debajo de la línea de pobreza, casi te diría en la línea de indigencia. Y esto es lo que Proyecto Sur puede aportar, porque nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando, ya sea en investigación, en mi propio caso, en otros casos trabajando a través de difusión de esta problemática, para decir, señores, sentémonos en serio a ver cuáles son las políticas de Estado que Argentina tiene para responder a esta situación. Y me parece que no se encuentra demasiado plafón, digamos, en las fuerzas políticas que tienen una mirada, yo te diría, es como que vas manejando en una ruta cuando ha oscurecido y estos andan con luces de posición. Y hay que prender las luces largas. Y hay una resistencia muy fuerte a prender las luces largas, porque hay intereses entre sectores políticos, sectores de poder económico, y por eso nosotros surgimos como una fuerza alternativa al bipartidismo. Y esto no quiere decir que no te respetemos. Yo personalmente lo respeto y le tengo mucho afecto a Raúl Alfonsín, pero no nos podemos engañar que el radicalismo tiene una estructura de poder partidario que históricamente ha llevado más bien hacia fijar políticas y a políticas de centro derecha y articulaciones bipartidistas
como fuera el Pacto de Olivos. Sí, El Pacto seguro. de Olivos permitió el saqueo de los 90, fue el presidente Menem, pero con la anuencia del radicalismo. Entonces, Y hubo varios pactos de Olivos, ¿no? exactamente. Digo, fue en plural el término. Y esto se va repitiendo, entonces acá hay que crear una fuerza nueva que sea capaz de poner sobre la mesa estos ejes de debate, de buscar en serio alternativas para la Argentina y de imponer una nueva ética pública. Aquí hacer negocios personales o de amigos con recursos públicos que son de todos los argentinos y que van en detrimento de los argentinos es un delito gravísimo. Basta de la impunidad hacia la corrupción. Y esto no es moralismo, esto es porque verdaderamente se piensa distinto a algo. Yo no sé, Alcira, si hoy hablar de moral o de necesidad. Pero A mí me parece que necesario. hoy, más que lo moral, que es fundamental, ¿no? Sí, En sí, el sí, accionar sí, de cada no. uno, me parece que es necesario. No, ¿sabes qué? Es imprescindible. O ¿Por sea- qué? Porque no, si vos pensás las políticas en función de qué negocio vas a hacer, es muy distinto que si pensás la política en función de cuál es el interés nacional y de las mayorías sociales, sin intereses espurios de ver qué negocios haces. Y esto es lo que nosotros queremos imponer. Verdaderamente un debate profundo donde no nos interesa hacer negocios. No estamos en oferta, no queremos sacar un rédito público, estamos por apostar a un futuro de nuestros hijos, básicamente, porque tampoco nos engañemos, y en este sentido yo creo que no es casual que la masa más importante que compone Proyecto Sur, y según las encuestas, la masa más importante de votantes son los jóvenes. Y esto me parece que para nosotros es una gran alegría. Seguro, ya lo creo. Alcira, el estar Pino Solanas en el ámbito de la ciudad autónoma o Sí. la capital federal, bueno, trajo un movimiento también. Y queda Wiener ahí dando vueltas. ¿Y la fórmula puede ser Wiener-Argumedo? Bueno, mira, el tema es así. La decisión de Proyecto Sur es tener una fórmula propia. De alguna manera, después de chequear con los compañeros, los militantes, las distintas fuerzas, aparece mi nombre en la medida en que, bueno, hay una larga historia de vínculo con Pino, que es como mi hermano, realmente pensar que... Y sobre todo una gran coincidencia histórica, estamos hablando de 1968, cuando ellos tenían Cine Liberación, con la Hora de los Hornos y demás, nosotros hacíamos las cátedras nacionales, que era la recuperación del pensamiento latinoamericano y nacional, estaban los sacerdotes del Tercer Mundo, donde estaba entre otros Carlos Mujica, y estaba el grupo de el teatro y el movimiento cultural, donde estaba Juan Carlos Gené, Marilina Ross, etc. Desde entonces hasta ahora, y en una serie de alternativas, tanto en el campo político como en el campo de la producción cinematográfica, de alguna manera mi colaboración en Memoria del Saqueo, La Dignidad de los Nadies y Argentina Latente, tiene que ver con una coincidencia de pensamiento. De ahí que aparecía mi nombre como uno de los términos de la fórmula. Depende cuáles sean las alianzas para ver cuál es el lugar que se va ocupando, donde la idea es que pareciera ser que tenían cierta confianza en la continuidad del discurso y de las propuestas de Proyecto Sur. No, además una coherencia, ¿no? Que me parece importante. O sea, creo que ustedes están cercanos con Wiener en ideas, Claro. En ideas de país, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Lo que sucede, y en ideas éticas también, lo que sucede es que ellos están un poquito entrampados. O sea, nosotros lo que planteamos era que estas cuatro fuerzas, el Frente Cívico de Juez en Córdoba, el socialismo de Wiener y sus distintas vertientes, el GEN de Margarita Stolbizer y nosotros conformar un polo que sea una alternativa al bipartidismo. Esto dio una fluidez de acuerdos con Juez que realmente tienen la misma percepción. Pero el tema es que tanto el socialismo como el GEN querían más bien llevarnos a nosotros hacia el Frente Progresista donde estaba el radicalismo. Nuestra tesis era esta que te enunciaba. Hay muy buena gente en el radicalismo, pero el tema es que el peso del aparato partidario tracciona hacia donde no queremos. La historia reciente. ¿va? Bueno, ¿qué pasó? Es evidente que la fuerza de ese aparato lleva la alianza con de Narváez y con el PRO. ¿Te das cuenta? Que entonces hubiera terminado un frente progresista medio raro, conformado desde Macri hasta nosotros. Realmente no va. Esto es lo que me parece que ha puesto un poco en crisis la situación del socialismo y del GEN en el Frente Progresista y en la relación con el radicalismo.
es algo que ellos tienen que definir, pero nosotros, como es una fuerza política emergente, sin recursos, el tiempo para nosotros es muy importante. Tenemos que compensar la falta de recursos con mayor tiempo. Entonces, los estamos esperando, pero hay dificultades, me parecen distintas dificultades en cada uno de ellos para romper estas alianzas. Pero si toman la decisión, nosotros fantástico. Alcira, la última, breve. ¿Qué sienten ustedes con la lucha que están llevando adelante por los recursos naturales, que una persona como Gioja quiera modificar la Constitución provincial para permanecer en el poder? Eso es como si me dijera, esa es la Barrick Gold la que quiere hacer eso. Gioja es un títere y un asociado de la Barrick Gold, que como se sabe es una de las empresas que han dejado bastante que desear a nivel internacional en su comportamiento, en su origen, y que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Tal será así que vos sabés que ninguna de esas empresas se le otorgan seguros. O sea, están trabajando sin seguros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la depredación es tan grande que ningún seguro se quiere hacer cargo. Entonces, date cuenta que son las grandes corporaciones de seguros las que nos están diciendo, ojo que esto es una barbaridad, es una depredación total. Y ahora lo que nos encontramos es, esto parafraseando al Martín Fierro, ¿no? Cuando los hermanos se pelean, nos enteramos los de afuera. Y es su hermanito el que le está diciendo los negocios que está haciendo su hermanito mayor o menor. Es clarísimo, es una aberración democrática, es una forma más de la mafiocracia y las políticas de saqueo. Es una barbaridad lo que se está haciendo. Es más, él dice que no contamina. Solamente la mina Veladero utiliza 2.500... Yo lo vi. ¿Vos sabés lo que son? Terrible. Yo lo vi. Los miles de toneladas de cianuro. El agua verde vi. Exactamente. Lo vi. Mezcla con 100 millones de litros de agua potable. Sí. Para separar el metal de la roca que queda después de hacer estallar montañas y glaciares con 2.500 camiones de explosivos. Ese es Veladero. Pascualama es 3 veces mayor. Y esto él dice, no contamina. O sea, ¿a quién se lo quieren decir? Es una irresponsabilidad, por eso te decía en ese tercer aspecto de lo que es la contaminación del planeta, esto es absolutamente aberrante. No solamente en San Juan, también está Minera La Lumbrera, etc. Sí. Y hay una serie de perspectivas que, a su vez, no sé si sabrás que nuestro país vecino no es más Chile, es la Barrick Gold. Porque el acuerdo que hizo Menem con Frey en su momento permitió otorgarle a esta empresa 100 kilómetros a cada lado de la frontera con Chile por 2.000 y tantos kilómetros. Es decir, la cordillera de los Andes que antes separaba a Chile, ahora tenés Argentina, la Barrick Gold y Chile. Y acá es tierra de nadie, es tierra de la Barrick Gold. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto, verdaderamente es de una irresponsabilidad profunda. Y esos son los aliados del oficialismo, son altamente peligrosos. Alcira Gumero, gracias nuevamente por haber venido. Gracias a vos. Pausa.